¿Cómo te vengaste de alguien que te hizo mucho daño? Primera historia. Siempre había notado que mi hermana era un poco más incómoda con mi primo mayor. Ella siempre fue muy reservada y algo soñadora, equipada con 100 máscaras, pero su actitud hacia nuestro primo siempre fue bastante evidente, evitativa y vacilante. Yo era su hermano mayor, así que tenía un poco de curiosidad por saber por qué ella actuaba de manera diferente con nuestro primo. Al principio comencé a presionarla para que me diera respuestas en broma, pero la noté levantando paredes sobre paredes sobre paredes. Ella puso una cara de póker y supe que algo andaba mal. Yo era y sigo siendo un hermano sobreprotector, me preocupaba mucho por ella. Poco a poco se estaba convirtiendo en una joven adulta atractiva y tenía ambiciones muy arriesgadas. Siempre estuve preocupada por ella y esta situación solo la despertó. Durante unos 6 meses le pregunté por qué, y solo al final de esos 6 meses supe el motivo. Ella me dijo que no se lo dijera a nadie, mamá, papá, nuestros tíos, y me hizo jurar que nunca volvería a mencionar esto. Dije seguro sin saber qué esperar. Mi primo abusó de ella entre los 9 a los 13 años. Él era 11 años mayor que ella. Él la manipuló, no tuvo idea de lo que estaba haciendo hasta que fue mayor. Después de decirme esto, me dio una pequeña sonrisa triste y se fue en silencio. Me tomó un tiempo digerirlo. Mi primo abusó de mi hermana. Mi primo abusó de mi hermana. Él, a quien yo admiraba y que me enseñó a jugar fútbol, la lastimó a mi hermanita. Nunca más podría volver a mirarlo directamente a los ojos. Para mí era una porquería. Era absolutamente repugnante. Quería decírselo a mi familia. Quería que todos dejaran de mirarlo con miradas tan amorosas. Quería que todos lo vieran como realmente era, escoria. Pero no pude, mi hermana confió en mí y le prometí que no se lo contaría a nadie. Aún así, quería que sufriera. Sabía que el ojo por ojo no estaba a la altura del terreno moral, pero no me importaba. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí pura rabia. Decidí que lo destruiría. Hace 2 años, mi primo se quitó la vida, lo hace OSE con acento agudo repetidamente durante 4 meses. Hice que su prometida lo dejara, hice que su jefe lo despidiera y lo hice actuar como un tonto. Lentamente alejé a sus amigos de él y finalmente quedó solo. Lo interpreté como si manipulara a mi hermana. No pudo soportarlo y se fue al otro mundo. En su funeral, vi a mi hermana con una expresión diferente. Por primera vez en años. Ella pareció aliviada. Después del funeral, ella se acercó a mí y, por primera vez desde que me habló de nuestra prima, sonrió genuinamente. Me preguntó si quería ir a comer con ella y mis padres. Ahora es una estudiante en el MIT y está muy contenta con su vida. Siguiente historia. Hace un poco más de 1 año, llego a casa un día y me encuentro a mi prometida con 2 enormes ojos morados. Había salido con algunos compañeros de trabajo a tomar algo, y uno de sus compañeros varones había tomado de más y se puso un poco insistente con ella. Ella le dijo que se detuviera, pero continuó durante toda la noche. Cuando todos estaban saliendo del bar, la siguió hasta su auto y persistió aún más. Ella continuó negándose e intentó irse, pero él empezó a golpearla. Es aquí donde entro yo, la encuentro así y ni siquiera sé cómo responder además de la rabia. ¿Llamo a la policía? ¿Qué hacemos? Intenté y traté de convencerla de que llamara a la policía o a alguien, pero no quería ser el centro de atención de esa manera. Así que respeté sus deseos, pero sabía que esto no podía quedar sin respuesta. De ninguna manera soy una persona violenta, ni siquiera he estado en una pelea en toda mi vida. Pero eso estaba a punto de cambiar. Así que unas semanas después, llamo a uno de mis mejores amigos, un tipo en quien puedo confiar con cualquier cosa. No palabra por palabra, pero la conversación fue algo así. Yo, oye, amigo. Él, ¿qué pasa? Yo, necesitaré tu ayuda con algo. Él, claro, amigo, lo que sea. Yo, voy a necesitar tu ayuda para darle una paliza a un tipo. Él, estoy en camino. En realidad, no sucedió después de esa conversación, pero comencé a hacer mi plan. Ahora trabajo en un muy buen trabajo corporativo. No quería que nada de lo que estaba a punto de suceder se volviera en mi contra, así que tomé algunas precauciones, la mayoría de ellas eran solo paranoia, pero no podía correr el riesgo. También soy una persona muy tranquila, pero tengo un temperamento, solo unos pocos lo han visto. Le cuento a mi amigo la situación y lo que le pasó a mi prometida.
En las semanas previas, conseguí unas nudilleras. Descubrimos dónde vivía este tipo y planeamos el ataque. Era un hombre soltero de principios de los 30 que vivía en una pequeña casa en un vecindario pequeño. No íbamos a llevar ninguno de nuestros teléfonos ni nada, no quería que ninguna llamada o mensaje se rastreara hasta cierta ubicación. Y cada uno publicó algo en las redes sociales sobre lo que estábamos haciendo esa noche, a millas de distancia de donde él vivía, una especie de coartada de respaldo. También exploré el vecindario para verificar la situación de los testigos. Después de algunas otras precauciones menores, estábamos listos. Ahora, este tipo suele trabajar hasta relativamente tarde y regularmente sale a tomar algo después del trabajo, un escenario casi perfecto. Cargué unos ladrillos en la camioneta de mi amigo, y nos dirigimos a esperarlo detrás de unos arbustos junto a su casa, con nuestro automóvil estacionado a 3 cuadras de distancia. Llevábamos unos ladrillos y los colocamos en el costado de su casa. Después de unos 30 minutos de espera, estuvo fuera más tarde de lo esperado, vemos que unos faros doblan la esquina de la calle. Su auto se detiene en la entrada y se queda en su auto durante unos buenos 5 minutos, más tiempo del que alguien normalmente permanece en su automóvil al llegar a casa. Mi primera impresión fue, ¿o alguien nos vio y le mandó un mensaje? Incluso si así fuera, estábamos vestidos de negro y con pasamontañas. Estaba temblando de los nervios, estaba listo para abortar y salir de allí a toda prisa. Pero luego, su puerta del auto se entreabre. Mi amigo lo sorprende por la espalda y lo arrastró hacia el costado de la casa donde yo estaba. Lo golpeé sin dudar, no quería que fuera nada fatal, así que supe cuándo detenerme justo en el límite. Pero el tiempo apremiaba y registré sus bolsillos, tomé su teléfono, billetera y llaves, luego rápidamente, mi amigo y yo fuimos a la fase final. Queríamos hacer esto al final porque haría más ruido y probablemente despertaría a los vecinos. Tomamos los ladrillos y golpeamos su puerta de garaje, auto, golpeamos las ventanas del auto, el capó, olvidé totalmente pincharle los neumáticos, y luego los lanzamos por cualquier ventana de su casa. Era hora de moverse y salir de allí. Corrimos detrás de su casa para atravesar los patios traseros en expansión y llegar a nuestro auto. Corrimos hacia nuestro auto y nos fuimos de allí a toda velocidad. Lancé las llaves de su auto, teléfono, billetera, también mis nudilleras en el lago. Luego regresamos a la ciudad como si nada hubiera pasado. Siguiente historia. Historia de ex esposa. Durante el último año o así de mi matrimonio, pasaba mucho tiempo fuera de la ciudad, viajando de ida y vuelta de 3 a 4 días a la semana por trabajo. Una noche estaba trabajando de forma remota y decidí hacer algunas mejoras en mis computadoras domésticas, así que me conecté de forma remota y noté que la conexión era realmente lenta. Hice algunos rastreos de red y descubrí que la computadora de mi esposa estaba participando en una videollamada con alguien en otro estado, donde no tiene familia que yo conozca. Curiosidad picada, así que comienzo a monitorear más cosas, como conversaciones de mensajería instantánea que no están cifradas. En las próximas semanas, guardo silencio mientras recopilo más evidencia, principalmente conversaciones de Yahoo y AIM. También había instalado cámaras de seguridad alrededor de mi casa porque teníamos problemas con los niños del vecindario, y eventualmente capturo imágenes de un tipo yendo y viniendo de la casa, incluso conduciendo mi auto en un momento. Todavía guardo silencio porque sé que si digo algo, mi esposa simplemente mentiría al respecto y de alguna manera me haría parecer el malo. Ya sé quién es el tipo, y recopilo más datos sobre él. Y luego lo hace. Conecta su computadora portátil a mi red. Así que soy ingeniero de redes y administrador de seguridad de profesión. Conozco las redes, sé cómo monitorearlas y sé cómo manipular datos. Mi esposa lo sabía, el tipo con el que ella estaba jugando también lo sabía, pero aún así fue lo suficientemente tonto como para ingresar a mi dominio y jugar en mi red. Comienzo a capturar nombres de usuario y contraseñas, cuentas de correo electrónico, cuentas de mensajería instantánea, etc. Reruteo todo su tráfico web a través de un proxy para poder monitorear a dónde van y cómo inician sesión. Eventualmente, pego el golpe de suerte. El tonto administra un foro de juegos bastante conocido que es una fuente importante de ingresos para él, y inicia sesión sin usar SSL. Él piensa que es seguro porque VBulletin cifra la contraseña antes de enviarla en texto claro.
Sin embargo, si conoces el hash, puedes usarlo tan bien como la contraseña misma. Uso su nombre de usuario de administrador y el hash de la contraseña para iniciar sesión y crear algunas cuentas de administrador para mí, nombrándolas de manera poco llamativa y cambiando la fecha de creación de la cuenta para que parezcan antiguas. En este punto, podría haber borrado todo su sitio, pero eso sería demasiado fácil de arreglar, simplemente restaurar una copia de seguridad. No, tenía una idea mejor. Todos los días volvía y eliminaba publicaciones al azar mayores de 6 meses. Luego borré todas las publicaciones mayores de 6 meses. Hice esto durante 3 semanas seguidas antes de que el tipo sospechara algo. Noté que eliminó una de mis cuentas de administrador, así que rápidamente asigno privilegios de administrador a la cuenta de mi esposa y luego borro todas mis otras cuentas de administrador. Me llama en pánico porque su nuevo chico la está volviendo loca porque parece que ella es la que hackeó los foros y eliminó el contenido. Miles de publicaciones han desaparecido y no hay forma de restaurarlas porque una restauración completa eliminaría 3 semanas de nuevas publicaciones. Ella parece ser la única otra persona con acceso de administrador además del propietario, y él está enojado. Suplico ignorancia y finjo que nunca supe del foro hasta que ella me llamó. No hay razón para que yo supiera del foro. Nunca hicieron la conexión entre él usando mi red doméstica y su foro siendo afectado. Hasta el día de hoy, a los nuevos usuarios no se les permite ingresar al sitio a menos que sean referidos por un miembro existente. Nunca descubrieron lo que sucedió. El incidente hizo que él rompiera lo que sea que tuviera con mi esposa, lo que realmente la dejó en una situación difícil cuando le dije un mes después que me estaba divorciando de ella. Había recopilado suficiente evidencia de sus conversaciones de mensajería instantánea y sus publicaciones en el foro para satisfacer mi necesidad de cierre. Ella aún no tiene idea de cuánta información reuní sobre su segunda vida. Edición. Debería haber mencionado anteriormente que durante el período de tiempo en que esto estaba sucediendo, el tipo realmente se mudó de otro estado, con la ayuda de mi esposa, y probablemente con mi dinero, que es como terminó en mi casa y conduciendo mi auto. Sabía exactamente cuándo sucedió esto y cuándo esperar verlo según las conversaciones de mensajería instantánea. Siguiente historia. Cuando tenía 15 años, mis padres se divorciaron. Vivíamos en una granja y empacaba fardos y reparaba cercas durante todo el año para pagar la gasolina de la motocicleta. También era alto y pesaba como 90 kilos en ese momento y jugaba fútbol americano en el equipo de la escuela. No estaba llevando bien el divorcio, así que me fui a vivir con mi mamá, que acababa de conseguir su propio lugar. Estaba en mi habitación un día y escuché un alboroto, así que fui a la cocina a mirar. Justo cuando doblé la esquina, vi al nuevo novio de mi mamá, lo llamaremos Jim, porque ese era su nombre, abofetearla, derribándola al suelo. Ella se levantó incrédula, agarró sus llaves y salió corriendo de la casa. Momentos después, la escuché chirriar las llantas en la entrada. Ver a mi madre huir de ese hombre con pánico y miedo en sus ojos me llenó de rabia. Ya había estado enojado antes, pero no así. No estaba enojado, estaba lleno de puro odio y furia. Mi vida ya era difícil. Mis padres estaban pasando por un divorcio muy complicado. Yo era un marginado en la escuela, mi hermano menor y mi hermana también sufrían, así que, en resumen, ya estaba furioso por todo hasta este mismo segundo. Enfrenté a Jim, por golpear a mi madre, tratando lo mejor que pude de contener la furia. Cometió el peor error posible. Jim se puso físico conmigo. Levantó la mano como si fuera a abofetearme y fue entonces cuando perdí el control. No recuerdo cómo aterrizó su golpe. No estoy seguro de si pudo conectar un golpe o no, todo fue un borrón. Lo siguiente que realmente pude recordar fue estar sentado sobre su pecho golpeando su rostro tan fuerte que la parte trasera de su cabeza rebotaba en el linóleo. Lo golpeé hasta que quedó inconsciente. Me levanté y fui al baño a limpiarme. Cuando volví a la cocina, seguía inconsciente en el suelo. Lo arrastré fuera de la casa por los pies hasta la parte trasera de su camioneta Ford destrozada. Bajé la puerta trasera y lo lancé a la cama de su camioneta. Lancé su abrigo, llaves y cualquier otra cosa que encontré de él en la casa en la cama con él y volví a entrar. Aproximadamente 1 hora y media después, escuché que arrancaba su camioneta y se iba.
Cuando mi mamá llegó a casa, ni siquiera preguntó por mis manos o las marcas de arrastre medio limpias en el patio delantero, la acera y el césped. Estoy seguro de que sabía exactamente lo que había pasado. Estoy medio convencido de que anticipó mi reacción y tal vez por eso me dejó en la casa con Jim después de que él la golpeara. No lo sé, vi a Jim en una gasolinera varios años después y su rostro aún mostraba signos evidentes de trauma. Bolsas debajo de sus ojos, nariz torcida, dientes faltantes en la parte frontal, etc. Y sí, todavía me siento terrible. Si te gustó este vídeo regálanos un me gusta, y te invitamos a suscribirte para que así no te pierdas de ninguno de nuestros nuevos videos.